Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. ¡Amiguita! ¡Ay, feliz 2025, Nerea! ¿Cómo te he echado de menos estas navidades? Y yo a ti también. O sea, te echo de menos a ti. O sea, lo que es... Como persona. Personae, personarum. Sí, como persona jurídica. Correcto. Y física. Pero lo que es a la persona jurídica, Grupo Prisa, pues bien poco, porque es una cosa que me gusta practicar, hablar aquí con vosotras, como de tú a tú, nos gusta un Saldremos Mejores, aprendemos muchísimo, nos instruimos, pero yo he estado tan a gusto viendo aquí mis documentales del caso Malaya, Sonia Martínez, todo, sin hacer nada, el juego del calamar, todo lo que tenía que ver me lo he visto. El cerebrito apagado. El libro de Nuria Lavari, el libro de Beatriz Serrano, todo me lo he acabado. Que están muy requete bien los dos. Fíjate que si ella eres rebelde para eso, porque te he dicho, léete a Tusparia de Gabriela Wiener, léete el de Naomi Klein, léete La llamada Leila Guerrero. Nunca se lee Vamos a ver, lo que yo le recomiendo. Yo tengo que empezar por Teo se va de paseo y ya a partir de ahí, poco a poco, Nerea, poco a poco. Me alegro de que hayas descansado, me alegro de que no hayas echado de menos el trabajo. Es muy saludable también entrar por la puerta de aquí diciendo... Porque eso significa que ya estamos en velocidad crucero de generar contenido. Pero a la vez muy contentas, ¿eh? De la oportunidad. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? De verdad. Claro. Con la ilusión del primer día. Con la ilusión del primer día recibiremos en el día de hoy, por si acaso quieres avanzar toda esta chapa que te vamos a contar, a Bob Pop para hablar de alcoholismo, que ha sido algo que ha estado muy presente en las Navidades, en las fiestas, que bien sabemos que tú te has tenido. Veía un stories de Almudena Puello que ponía, madre mía, tengo que hacer activismo clásico, ¿no? Como poniéndome un cartel en el que soy hije, soy prime, soy sobrine, por favor, llevo ya 8 años diciéndoslo, haced el favor. Me ha hecho mucha gracia eso. También ya he vuelto otra vez al insomnio, Nerea. Ah, bueno, mira, fíjate. pero si estamos como en 8 de enero. Ya has vuelto al pues llevo insomnio. ya 3 días de insomnio. De hecho, esta noche me he atrevido a hacer una búsqueda a las 5 de la mañana. Los grandes genios duermen poco, no es broma. Esto está en mi búsqueda de el móvil. A lo que me ha respondido el móvil, que efectivamente Leonardo da Vinci dormía 3 horas y se echaba 20 minutos. O sea, perdón, estaba despierto 3 horas y se echaba como 20 minutos. Y entonces he dicho, sí, Leonardo da Vinci súper ponía... cripto, bro, amor, eso. No, claro que no se puede, claro que no se puede. Tienes que dormir 8 horas, pero yo no podía dormir. Científicamente, además, las mujeres tenemos que dormir incluso 9 o 10. Vamos a ver, pues científicamente yo no podía, Nerea. Entonces, dime tú qué hago, ¿me pego un tiro? Pues no. Te voy a dar yo unas gominolillas de ashwagandha y unas cosas. Vamos a hablar con Bob Pop de alcoholismo, has dicho tú, pero no vamos a hablar solo de alcoholismo, vamos a hablar de alcohol. O sea, que te atañe, que te quedes, que te atañe. Que tú a lo mejor dices, yo no soy alcohólica. Cariño, que tú sepas, no eres alcohólica. Que a lo mejor sí, porque el consumo de alcohol diario en España está tan sumamente normalizado que aquí tenemos un problema gordo, un problema de salud pública tremendo y social. Y además, con él vamos a hablar de todo lo que impregna y empapa el alcohol, que es absolutamente todo. O sea, en el alcohol hay brecha de género. En el alcohol hay tema de clase. En el alcohol hay tema de cuidados. Total. La conversación es... Te interesa fijo. Y sobre todo, y luego que es Bob Pop, y sobre todo, todo que le queremos muchísimo, y sobre todo una huida hacia adelante, que a quien no le quiere sonar eso. Nerea, tú estás en huida hacia adelante. ¿Qué tal has arrancado el 2025, pues querida? Mira, yo he hecho 2 cosas solo en 2025 que han sido, he cogido el norovirus, que ha tenido todo el mundo. Anda. Entonces lo único que he hecho en 2025 ha sido escuchar el disco de Bad Bunny nuevo y vomitar. Y eso es genial. Eso ha sido lo que pues he hecho. Fíjate, hablando del disco de Bad Bunny, debí tirar más fotos. Hay una canción que se llama Café con Ron, que está muy bien, así que os la recomiendo. Dicho lo cual, Nerea, vamos a contarles a estas simpáticas y pequeñas mejorcitas que hemos tenido en sus casas, tranquilas y alegremente, ya van en sus transportes públicos de vuelta y en sus coches, lo que ha pasado estos días. Lo que ha pasado estos días. Inés, explícame qué es lo que sube y qué es lo que baja
el perreo hasta abajo, el IPC hasta arriba en la entrada del año nuevo? Pues cuéntame un poco. Muy sencillo, Nerea. Vamos a hablar en varios puntos. 1, inflación. La inflación ya sabes que ha sido en general un tema que ha ocupado bastante el foco económico a lo largo del 2024. El IPC arrancó un 3,4 en enero y subió el 3,6 en mayo, su máximo anual. Esto ocurrió en el 2024. Bueno, ha tenido varias oscilaciones y bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona. Ahora mismo en diciembre estaba situado en el 2,8 y veremos cómo evoluciona en los primeros meses de 2025, sobre todo para ver qué ocurre con cosas tales como pues la luz y los alimentos, todo ello coincidiendo con la conocida cuesta de enero. El IVA de los alimentos básicos vuelve al 4%. Ya sabéis que el IVA se rebajó porque la guerra de Ucrania provocó un encarecimiento de productos básicos y para aliviar la cesta de la compra pues hubo una rebaja del IVA para aliviarla, que se aplicó a base de varios decretos anticrisis. Esto os habréis enterado porque esa lombriz de Juan Roig de Mercadona ha colocado la subida del IVA como si fuera una cosa... Bueno, el plasticucho esa que separa tu compra de la de tu vecina ha colocado el aviso de la subida de IVA. En plena crisis inflacionaria, cuando el gobierno bajó el IVA para aliviar la cesta de la compra, hay que acordarse de que Mercadona, sin poner ningún aviso en ninguna parte, aumentó los beneficios, ahí no puso nada. O sea, se forran cuando baja el IVA, se forran cuando sube el IVA, pero cuando sube el IVA para recuperar el IVA anterior y salir de una situación excepcional, pues aprovechan para hacer política, que es básicamente lo que están haciendo en los plasticuchos de separar las compras, ¿no? Absolutamente. Bueno, Luz y Butano, también te interesa saber que los descuentos del bono social térmico seguirán vigentes hasta el próximo 30 de junio. Aunque su cuantía irá bajando a medida que avanzan los meses, los hogares vulnerables seguirán beneficiándose de este mecanismo y con la entrada del año el IVA de la luz sube del 10 al 21%. ¿Ves? Pequeñas tristezas que nos tienen que acompañar en este arranque de temporada, efectivamente. Bueno, va a encarecer la factura de enero en algunos hogares, que tú lo sepas, que se te viene una pequeña factura de luz amplia, además, bueno, pues con pocas horas de luz, más luz das en casa, así que, pues, no sé, refúgiate en una cafetería mientras tanto. O en la Biblioteca Nacional, yo voy mucho a la Biblioteca Nacional, que tienen buena moqueta y buena calefacción. El butano también sube, Nerea, por si acaso notas frío en la Biblioteca Nacional, que sepas que el butano sube. Sí, se prevé que, bueno, un límite máximo del 5%, pero a lo mejor supera la bombona los 17 pavos. Lollipop. Y la vivienda que os vamos a contar, que no os hayamos contado 24.000 veces a lo largo de este año. El precio de la vivienda ha ido subiendo de forma descabellada y constante. En el primer trimestre de 2024, un 6,3%. Es que, tía, o sea, son porcentajes tan locos. Una cifra que ha crecido hasta el 8,1% en el segundo trimestre de media. La de segunda mano son como un 8% y la de nueva obra pues casi un 10%. Tú has estado mirando pisos por tu zona y has flipado y adiviné. Es que el otro día me dice Inés, ¿a que no sabes cuánto cuesta un alquiler por la zona en la que yo vivo, que es centro de Madrid? 70 metros cuadrados. ¿Y te lo clavé o no te lo clavé? Sí. Vale, ¿sabes por qué te lo clavé con el centro de Madrid? Pues porque en la Elipa, que está fuera de la M30, ya una casa de 50 metros son 1.100 pavos el alquiler. Entonces dije, a ver, teniendo en cuenta que si tienes un poco más de poder adquisitivo, te roban menos, porque los pisos pequeños en barrios pobres son la joya de la especulación, la cuenta me sale a que ese alquiler en Conde Duque son 1.900. Y efectivamente, porque en la Elipa está a 1.100 pavos. Pues no sé ya qué podemos hacer con esto, francamente. Poca cosa, Nerea, poca cosa, porque además el nuevo índice de precios, tal y como está previsto en la ley de vivienda, ya sabes que se produce ese nuevo índice de precios para actualizar los contratos de alquiler. Hay un límite máximo en el caso de que tú hayas firmado después de mayo del 2023, en el que solamente se te aplica una subida del 2,2%, y si no, la referencia es del 5%, que es lo que se te subirá, que se traduce pues en cada caso pues lo que sea. A mí me subieron el año pasado, no sé si fueron 25 o 50 pavos, algo así. Bueno, en fin, vamos a seguir poniendo sobre la mesa que sigue siendo carísimo, Nerea, todo y esto. Cada vez más, y que hay, bueno, que es que la única salida es la regulación, porque cualquier ayuda que no tenga que ver con la regulación del precio de la vivienda, obligatoria,
y que se fíe de la buena voluntad de los rentistas, quedará en absolutamente nada y será engordarles los bolsillos porque las ayudas, nada, van a parar, el trámite va a parar a ellos en última instancia. Reducción de la jornada laboral y salario mínimo interprofesional. La jornada laboral máxima se reduce de 40 a 37,5 horas semanales. ¡Bien! Bueno, esos minutillos nos han costado muchas peleas. Hay un plazo de implementación de 6 meses para las empresas. Exacto, o sea, tienen todo el año para irse... No te flipes, no va a entrar en vigor en 2025. Y las empresas van a tener hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a esta nueva jornada máxima. Y el salario mínimo interprofesional aumenta en 32 eurillos mensuales, alcanzando los 1.166 euros, que no te da para alquilar un piso fuera de la M30. En Madrid y en Málaga seguro que tampoco, y en Barcelona segurísimo que tampoco, y bueno, nena, de donde nos escuches, ya lo sabes. Pero si te creíste la pantomima de que siendo autónomo podrías tener el control de tu propia vida, efectivamente el sistema de cuotas aprobado en 2022 seguirá aplicando pues para 2025. Vamos a notar algunos autónomos ciertos cambios. Bueno, ya sabéis que los trabajadores por cuenta propia declaran en función de sus rendimientos netos que se distribuyen en 15 tramos, y ahora los ingresos de 670 a 1.300 euros pagarán algo menos, o sea, quiero decirte, si no llegas al salario mínimo interprofesional, pagas algo menos que en 2024, lo cual siempre me lleva a la reflexión que autónomo en su sano juicio que cobre 670, que tenga que pagar 300 euros de cuota de autónomos, va a seguir dado de alta de cuota de autónomos. O sea, alguien tiene que venir a explicarnos esto de nuevo, otra vez, un poco en condiciones. No lo sabemos, entiendo. Nadie lo entiende. No lo entiende. Hay que hacer otro programa de autónomos. Hay que hacer otro programa de autónomos porque, sin embargo, Nerea, te cuento, aquellos que ganan entre 1.300 y 1.700, o sea, un poquito más del salario mínimo, pero sin todavía poder pagar nada, va a ser la misma, pero a partir de 1.700 euros, ahí sí que sí, querida, las cuotas aumentan. O sea que si tú te has visto ya tu llamada de la gestoría o ya te ha saltado un avisito de la agencia tributaria o de la seguridad social, es porque efectivamente usted tiene que pagar más de cuota ya, que en esas estamos. Mira qué sonrisa se me ha quedado. Había una canción que no me acuerdo, que se llama La maquinita de Juana Fe y las flores azules, creo, o Juana Fe y su puta madre, que decía: quisiera tener una maquinita para hacer dinero, quisiera tener una maquinita para hacer dinero, la plata no vale nada, no vale nada, no vale nada. Estamos perdiendo la cabeza. Bueno, pues fíjate que, o sea, yo ahora mismo, según he abierto el portátil, Nerea, es que es mejor no abrirlo. Mi reina, estamos perdiendo la cabeza, pero siempre, siempre, siempre nos queda la tranquilidad de que la estamos perdiendo muchísimo menos que abogados cristianos que están volcadísimos de chorro. Bueno, el gobierno ha propuesto reformar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, que es una cosa que es básicamente delito de blasfemia, que si te suena medieval es porque lo es, pues a raíz del abuso que hacen de él organizaciones como Ateoir o Abogados Cristianos, que lo último que han hecho para llamar la atención y básicamente ya están en los titulares y seguir en la actualidad y que les hagan un poco de casito, ha sido intentar meterles un puro a la Chus Broncano y Televisión Española, porque la Chus saca pues su estampita con un Sagrado Corazón con la cabeza de la vaquilla de Grand Prix, que fue una cosa bastante graciosa. Ella estuvo guapísima, brillantísima. Total. Nos encantó La verla queremos. Ahí, francamente. Reina Slay, dilo. Nos encantó verla ahí. Estaba brillante, estaba eléctrica, estaba espectacular y además está llevando toda esta campaña de odio con una alegría, una dignidad y un poderío raramente visto en un personaje público de este país, quitándote a ti, la verdad. Porque es que es una cosa lo de la Chus, o sea, yo cada vez que la veo es que es como tomarte un café expreso. Y precisamente Bob Pop el otro día decía en un artículo, o hablando con Ángels, que lo leía yo, que tienen que tardar menos en reaccionar las instituciones o los superiores o las gentes un poco responsables de los entornos de la cadena pública o de la gente que tenga que protegerla. O sea, tú no puedes esperar a que una persona se hunda en plan de... Y se hundió a lo siguiente. O sea,
hay que cuidar a la peña. Claro, sí. estamos protegiéndoles ante gente, Nerea, pues eso, como abogados cristianos, como hazte oír, se pronunciaba también la conferencia episcopal, que decía, bueno, que usó las redes sociales su presidente, el Monseñor, es que me gusta mucho este título, Monseñor, que me suena siempre como a Moncheri, Su presidente, Luis Argüello, en el que dice, me entristece que con la coartada de la libertad de expresión y los excesos de la fiesta se haga una burla del símbolo del corazón tan querido por todos los católicos. Bueno, hasta María Patiño ha dicho, bueno, primero, ¿qué católicos? Yo soy creyente y a mí esto no me ha ofendido en absolutamente nada. ¿Cómo podéis generalizar de esta forma? Que venga alguien para pedirle una disculpa genuinamente el que se haya sentido ofendido, y además es que cuidado con esa doble moral de que es el mismo que pedía poner las cosas en su contexto cuando el alcalde de Vita en Ávila cantaba en las fiestas del pueblo una canción sobre encontrarse a una niña sola en el bosque, bajarle las braguitas y echarle un caliqueño. ¿Me explico? O sea, vamos a intentar tener un poquito de coherencia. O sea, por eso toda esa horda de gente secundando, es verdad, están intentando ofender. O sea, estáis intentando apagar, polarizar y joder la alegría o las pocas cosas. ¿Sabes por qué creo que están funcionando la Chus y Bronca, no, tía? O sea, yo creo que no es por una cuestión de que tú digas, porque habrá gente que a las que no le haya parecido especialmente excepcional esa intervención, sino porque, tía, ya se está intentando celebrar la normalidad. O sea, que la gente sea normal, o sea, que ni por arriba ni por abajo, que seas disfrutón, que no te metas a lo mejor en grandes líos, que no tengas que estar todo el rato. O sea, a lo mejor es que es un poco por lo que tenemos que apostar, por intentar ser, pues eso, o sea, no ser un valle ni una montaña, o sea, ser una línea recta. Es que... Hombre, te amedrentan para ir para allá. A mí me sorprende siempre que se ofendan, sobre todo. Me ha sorprendido mucho empezar 2025 con una discusión sobre un asunto iconográfico, la verdad, porque me ha como que me ha dado una vibra, luce año 520, ¿no? Luce concilio de Nicea en un momento dado, ¿verdad? Y que una gente tan experta en marketing como son los cristianos, históricamente, se hayan ofendido por esto. Vamos a ver, la iconografía cristiana, como todas las iconografías religiosas, bebe de muchas partes y en un momento dado se tuvo que definir a través de concilios, y esto es cierto, no es un chiste, y se tuvo que inventar y tomó algunas imágenes, pues la de la madre y el hijo, la de la familia, de otras iconografías como la egipcia. Una de las primeras representaciones de Jesucristo no era crucificado con barba y como chulazo ahí, con abdominales y tal, era como con una ovejita al hombro, está en las catacumbas de Priscila, imberbe, jovencito, Timothée Chalamet, o sea, Jesucristo, Timothée Chalamet. Ese era Jesucristo. Desde ese momento hasta el momento actual, en el que todo el mundo tiene una iconografía cristiana que parece cerrada, ha ido habiendo muchos cambios. Entonces, esta crítica y esta supuesta ofensa ni siquiera funciona en su propio marco. O sea, si coges su propio marco de no nos toques la iconografía, dices, venga, vamos a hablar de iconografía entre todos, personas cristianas, que sabéis de cristianismo. Vamos a hablar de alguien listo aquí. ¡Bravo por las personas listas! 5 años de historia de arte. Vamos a hablar de vuestros... entre fans de muñecos sagrados, vamos a hablarlo. Coño, pues es que ni siquiera por ahí funciona del todo. La iconografía es cambiante y además jugar con ella en cierta manera pues te la mantiene ahí un poco al día y te la mantiene viva. Chicos, denunciad por otras cosas. Claramente no están ofendidos de verdad, solamente necesitan estar en los periódicos y en los titulares. Utilizan además delito de odio, y esto sí que es muy jodido y es muy peligroso, porque tienen fijación estratégica desde la ultraderecha con nuestros conceptos, con nuestro vocabulario. Se han quedado con libertad, se han quedado con libertad de expresión también. Ahora quieren quedarse con delito de odio. Quieren confundirte todo el rato para que pienses que existe un racismo inverso, ¿no? Que se puede dar el racismo contra las personas blancas. Delito de odio no lo podéis utilizar. Y nosotros no podemos permitir que nos roben lo básico, porque si te roban el lenguaje con el que tú te comunicas, ya todo es un disparate o sea, ya ni siquiera tienes el vocabulario para defender una posición. El delito de odio solamente se puede cometer, por definición, contra alguien que está en una posición de desventaja social o de minoría o de persecución o de discriminación. ¿Cómo coño va a estar la Iglesia Católica en una situación de persecución? Porque es que no estamos en la era de Poncio Pilatos, hijos de mi vida. Entonces, bueno, esto no se sostiene ni siquiera comprando su propio marco, más allá de
¿Qué está hablando toda España de la Lachus? Que es She's the Moment. Pues vamos a ir a por ella. Pero ya lo está recibiendo, pues como... Sí, pero bueno, que no todo... pero es bastante disuasorio el hecho de recibir las cosas así. Dices, joder, si cualquier persona que se sale un poco de el marco preestablecido de lo normativo, de las bellezas y de su puta madre, recibe la que está recibiendo esta mujer, que literalmente no hay nada a lo que agarrarse para meterse con Lala, tía. Nada. Absolutamente nada, porque yo entiendo que lo nuestro, pues bueno, sí, tenemos una posición política, un posicionamiento, un discurso. No dijo Palestina en ningún momento, ni Lala, ni Broncano, ni nadie. Ni Cristina, ni las campanadas de Canarias, ni Nia, ni su... O sea, absolutamente nadie habló de genocidio, Palestina, Líbano, lo que está haciendo Israel. Absolutamente nadie, ¿eh? Eso que quede por delante. Pues con más razón, claro, o sea, no más pueden, blancos, no pueden llamarla terrorista, como nos llaman a nosotros. Más tibios, más blancos no pudieron ser. No se pudo ser. Entonces, pues es una pena que a la gente no se la deje disfrutar del momento, así que pues desde aquí todo nuestro cariño, todo nuestro abrazo, y también instamos a que la gente reflexione un poco en plan de, oye chicos, hay que parar. O sea, hay que parar, ya no se sabe si es la envidia, el control, el no sé qué, entonces... tía, es que es muy agotador. Es que al final te dan ganas como de apagar la tele, de dedicarte a otra cosa, de retirarte de las redes sociales, cuando también, pues eso, lo que hemos hablado aquí en muchas ocasiones, pues no es justo, ¿no? O sea, no es justo para absolutamente nadie. Como no ha sido justo la situación que ha vivido Juana Rivas durante todos estos días, que ha tenido un desenlace positivo, un desenlace feliz. De momento, el hijo menor de Juana Rivas se queda en España. La jueza de guardia del Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha fallado a favor de Juana Rivas y su hijo menor, Daniel, de 10 años, que no tendrá que viajar a Italia junto a su padre, Francesco Arcuri. La decisión, que es provisional, se ha tomado después de que este tribunal haya escuchado al pequeño por primera vez en España y bueno, por lo tanto, pues se va a quedar junto a su madre. Recordemos que, bueno, ha pasado Juana Rivas por todas las instancias posibles. Calvario. Hablamos precisamente con Eva Pérez Danclares para que nos explicase toda la situación, todo el cuadro jurídico de la justicia patriarcal, de cómo funcionan pues una jurisdicción internacional, o cómo había operado con las declaraciones, y a raíz de las declaraciones del hijo mayor de Juana Rivas, que decía que su padre era un maltratador auténtico y radical. Esta señora estaba en la cárcel. Recordemos, ¿no? Llegó a estar condenada. Está condenada, desde luego. Sí, ha estado condenada. Y bueno, pues ya ha expresado el menor en varias ocasiones su miedo por los malos tratos, las vejaciones e intimidaciones que ha sufrido por parte de su progenitor. Y en esas estamos ahora mismo, Nerea. Así que, bueno, también se hizo un llamamiento en torno a... Sí, ha habido movilización mediática y movilización gubernamental también. O sea, qué cosa fina. Hija mía, pues sin arreglo por la protección de los niños también en este 2025. Así que vamos a protegeros a vosotras, que también sois unas pequeñas peluches, con la conversación que vamos a tener hoy. El tema del día. A ver, chicas, ¿qué os vamos a decir? Venimos de fechas de pasarlo muy bien, pero también de pasarlo muy mal. Y en los dos contextos hay una cosa en común, indiscutible, que es el alcohol. O sea, pasarlo muy bien, te desinhibes, estás con amigos, socialmente utilizas esta sustancia completamente normalizada, que además está, tía, en absolutamente todas las series y todas las películas de todas las plataformas. Cuando una persona llega a su casa y se pone comfy y se echa una bata y coge una copa de vino, es como una imagen como casi obligatoria. Pero también tiramos del alcohol para pasarlo fatal. Cuando tú estás en una mesa, en una situación familiar tensa, ¿qué te tiras? Te tiras al verdejo. O sea, cuando está ese tío abuelo hablando, claro, anestesiarte, y el aburrimiento, también te tiras al alcohol. Entonces es muy difícil sustraerse de esta sustancia que está presente por todas partes. Tan difícil que España es el segundo país que más alcohol consume en el mundo, con 11 litros por persona mayor de 15 años. Estos son datos de un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Health at a Glance, de 2023. Y en 2023, casi un 80% de vosotras que estáis al otro lado consumisteis alcohol. Ni que sea una gotichina, un limoncello después del italiano. Esto explica muchas cosas y, entre otras, uno de los hitos que ocurrió en Nochevieja, en las campanadas. Visteis que Lala Chus y Broncano pues brindaron con champín en televisión española. Un gesto que varias personas pues precisamente celebraron en redes sociales, no por el champín, sino por la ausencia de alcohol, ¿no? Que parece como, además,
que ahora lo hablaremos con el invitado precisamente, que siempre a las personas que deciden no beber alcohol se les insta en plan de, no hombre, ni que sea para celebrar, ni que sea... ¿Estás embarazada? Hombre, por favor, claro. Entonces, lo del champín también, por otro lado, es fuerte y un poco peligroso, porque es una bebida que imita el champán y que está destinada, pues según su etiquetado, para fiestas juveniles. Facua, precisamente, solicitó hace unos años su retirada del mercado por entender que es una forma de iniciar a los menores a pues repetir el consumo de alcohol de sus mayores y relacionarlo como con la diversión. Recuerda, Nerea, esos cigarrillos de chocolate que yo tengo como 100 fotos, bueno, perdidas, pero tenía 100 fotos porque a mí me encantaba. Haciendo como que fumabas. Claro, porque me gustaba mucho Greta Garbo y Hilda, entonces yo decía, y venga el cigarrillo de chocolate, que se les hacía así como el papel en los labios. Y esto se prohibió a finales de 2005 Ana, precisamente. yo hemos prohibido en la boda todos los niños que no fumen, de hecho. O sea, si no tienes edad de fumar... si tu bebé no fuma, no puede entrar en la boda, Muy por bien, ejemplo. muy bien. Muy 2025. Pues para hablar precisamente un poco, entrar en esta adicción concreta y en esta sustancia concreta, legalizada, extendida, normalizada y que también tantos problemas... Glamurizada y que tantos problemas trae en tantísimas casas. Porque, bueno, yo el otro día estuve viendo el documental de La última noche de Sonia Martínez, que, bueno, fue una estrella de la televisión de los años 90 aquí en España, de televisión española. Bueno, se dedicaba a presentar programas infantiles y, claro, y entró en unas espirales de abandono por su círculo más próximo. Y bueno, pues al final por el círculo de la socialité que le llevaban casi todos los politoxicómanos, eso es algo que yo ya tengo estudiado también a través de este programa, combinan el alcohol con otra sustancia. Entonces el alcohol al final es el inicio de muchos de los problemas de adicción de este país. Para hablar de ello, pues hemos conseguido esta cita. Anda que no teníamos ganas de esto, es que le queremos un montón. Esta audiencia en particular con Bob Pop, Roberto Enríquez, periodista, escritor, guionista, actor, autor del ensayo Como las grecas, porque nos emborrachamos así, que es fantástico, en el que trata precisamente de dar respuestas a por qué bebemos tanto y por qué alcoholizarnos es una forma de socializar y de divertirnos. Bob, ¿cómo estás? Bob. Muy bien, feliz de estar con vosotras, que yo sí que tenía ganas y os quiero muchísimo y soy muy fans. ¡Qué alegría! Esto me encanta, el fanismo de doble dirección, o sea, el fanatismo así que como en vectores cruzados es lo mejor que hay. Bob, Como las grecas, es un ensayo muy guay, muy divertido, Gracias. que además hay muchas voces de personas conocidas, de amigas que te piden anonimato y que son como muy listas y menudas amigas tienes, la verdad. Tengo mucha suerte. ¿Por qué decides escribir Como las grecas y por qué alrededor del alcohol? Pues mira, la verdad es que fue un encargo editorial. La gente de En Debate, que es la colección de Saco el Libro, me escuchó un día con Ángels hablar de un suceso que ya ha vivido Los Feroz y tal, y me hizo la pregunta de ¿por qué para divertirnos nos tenemos que poner como las grecas? Y mi editor lo escuchó y dijo, quiero que hagas un ensayo que se llame Como las grecas y hables del alcohol y del alcoholismo. Entonces yo le dije, vale, pero yo no soy un experto en alcoholismo, pero sí soy muy experto en alcoholismo social, en beber en sociedad y en beber en comunidad y entender por qué. Y de ahí surgió, también quiero decir, y además creo que sois el programa perfecto para decirlo, que para mí las grecas son mucho más que esta frase hecha y demás. Las grecas son unas pioneras musicales y por supuesto que merecerían ser mencionadas en otras circunstancias, más allá del ponerse hasta arriba. Pero yo lo usé como algo que estaba en la calle, como una expresión común y con toda mi veneración hacia la carrera musical de las grecas, que es la bomba. Me encanta que seamos el podcast idóneo para reivindicar a las grecas. Hay que reivindicar a las grecas. Me parece goals. Bueno, y totalmente también el podcast ideal para reapropiar de significados y de la literalidad de algunas de las como cosas, las grecas. por supuesto. Do you mean moderna? Porque eran las más modernas del Exacto. mundo. Eternas, porque todavía sigue la gente echándose a la pista cuando suenan las grecas. Y vanguardistas a tope, o sea, ellas se inventan un género. Y lo que pasa es que tanto el racismo como el machismo las acaban arrumbando a un sitio que son las que le llevan al exceso, porque es un éxito muy complicado. Y yo con el libro lo que quise contar fue en primera persona reflexionar sobre mi relación tóxica con el alcohol. No para que la gente deje de beber ni para que la gente se emborrache muchísimo, sino simplemente para que entendamos que hacemos las cosas por razones que muchas veces no nos paramos a pensar. Y eso me apetecía compartirlo y explicarme, y siempre desde mi lugar, desde un amigo mío que leyó el libro me dijo una cosa que me encantó, que fue en realidad, eres tú
es tu vida reflejada en diferentes superficies reflejantes alcohólicas. Bob, para los que no hayan pues leído el ensayo, que les instamos a ello, pero bueno, cuéntanos un poco cuál era tu relación con el alcohol. Y podemos hacer aquí una pequeña mesa redonda de alcohólicas. Claro. Sí, venga, y luego cada una a su turno. Exacto. Le toca. Mira, mi relación con el alcohol era la forma que yo sentía que tenía de perder el control. Pero también me di cuenta, según escribía el libro, de que era una forma que tenía de autoboicotearme, de evitar que las cosas que me daba miedo que no pasaran. Es decir, emborracharme muy fuerte el día antes de una entrevista de trabajo o de una posibilidad que me daba miedo que fallara, era la forma de decir, bueno, es que no podía salir. No, en realidad es que yo puse todo lo que estaba en mi mano para que no saliera. También recuerdo cómo el alcohol me sirvió en mi etapa adolescente de niño marica armarizado para expresar sentimientos de afecto hacia otros hombres, como esa camaradería alcohólica yo la usaba para tener una proximidad con chicos que me gustaban y como incluso llegué a fingir estar más borracho de lo que estaba, porque esto te daba una especie de bula. Y con el tiempo también el alcohol se convirtió en un peligro porque me daba miedo que me hiciera soltar la lengua. Entonces, todo eso, más luego mi relación con el alcohol y el sexo posterior, yo durante mucho tiempo sentí que no merecía el deseo ajeno, con lo cual la única forma que tenía de enfrentarme a eso era haciéndolo muy borracho. Primero, para que no tuviera consecuencias el polvo, y segundo, para que no sintiera miedo del juicio del otro. ¿Cuánta gente se estará sintiendo identificada con esto? Bueno, ¿no? es que además o a lo mejor todo el mundo. Yo creo que ha dado con las dos piedras angulares, Nerea, que es perder el control de forma como justificada, ¿no? O sea, porque al final en un contexto de pues eso, de discoteca o de nocturnidad o de, tardeo, me da lo mismo, está como completamente justificado. Y algo que me parece muy interesante, que solamente, o sea, que es el alcohol en edades tempranas, o sea, en ese momento adolescente, y que inherentemente va con una relación con las expectativas. O sea, al final Siempre. Estamos nutriendo todo el rato esas redes sociales y todo eso, como bien, tu copita en el mar, tu cóctel en la playa, tú no sé cuántos, como si sin eso tú no fueses capaz de divertirte, de disfrutar, de aprovechar el momento o sencillamente de aburrirte, ¿no? Porque al final la relación con el alcohol todo el rato como que quieres enchufar algo más, ¿no? a tu vida, o sea, darle un incentivo por ese motivo, y te das cuenta que con la ausencia la vida es mucho, o sea, todos estos contextos son mucho más aburridos, son mucho más atronadores y dan mucho más miedo enfrentarse a ellos a pelo. Pero claro, es que esa es la vida. Y luego entraremos en eso, pero enfrentarse al resto de la gente cuando el resto de la gente está bebiendo y tú no. Esto es otra dimensión total. Bueno, seguimos con la mesa redonda. ¿Cuál es tu relación con el alcohol, Inés Hernán? Pues mira, me ha pasado un poco parecido a Bob. Yo creo que en edades tempranas, para encajar, todos hemos hecho un botellón debajo de un puente, y entonces, pues esto lo hemos extendido a fiestas, a entornos. Pues yo, por ejemplo, iba mucho de conciertos, entonces pues en las fiestas del PC, volcar de chorro y acabar follando debajo de un árbol, esto no es broma. Ay, mi niña. Y entonces, claro, todo como con cualquieras de es turno. un milagro, ¿verdad?, que estés aquí. Siempre es un milagro que esté aquí, o sea, incluso a día de hoy. Esta ratilla superviviente, claro, esta cucarachita postnuclear. Totalmente. Y luego estuve en Londres, que también era una forma, o sea, en Londres ya hablamos del contexto de España, que está muy normalizado, un martes a las 12, ver a la gente en bares bebiendo, pero en Londres no te quiero ni contar. O sea, en Londres yo servía copas y cervezas a las 9 de la mañana los días de partido en King's Cross, St. Pancras. Entonces, al final, también tu forma de desinhibirte, tu forma de entender las cosas y de no sentir la xenofobia sobre ti también era el alcohol. Entonces, todo vías de escape, hasta que yo creo que de una forma orgánica te vas desenganchando un poco de esa sensación porque quieres vivir la vida de forma real en un momento determinado. O sea, hago un consumo esporádico, social, pero no es desde luego para volcar, ni muchísimo menos. Pero claro, eso es una cosa como que tú tienes que hacer o sea, tienes que transitar esa idea, ¿sabes? O sea, si no te apetece, que todo está hecho para que tú consumas. Exacto, el estado de relajación es beber alcohol. Es el consumo. O sea, el estado de relajación de la española o el español medio es beber alcohol casi a diario. O sea, el después de trabajar, que está presente como las grecas. Sí. El after work es... el after work es el socorro, y claro. sin cerveza. A mí, afortunadamente, me sienta
regular desde bastante joven, entonces dejé de beber copas en un momento dado y tengo resacas terroríficas. O sea, Claro. soy una mujer muy afortunada. ¿Y cuál es la Sí. tuya actualmente, Nerea? Yo bebo... Creo que bebo menos de la media. Sí, creo que bebo, y puedo perfectamente estar días y días y días sin beber alcohol. Agüita con gas porque me apetece, además. Además ya tengo un montón de amigas entrando en la cuarentena o ya entradas que esas analíticas hay que vigilarlas. O sea, estás muerta si te relajas un poco. Ahí el estado de relajación es el triglicérido y la vigilancia y los hígados grasos. Y bueno, pues es que esta es otra vida, es una vida muy lejos de la Claro. generación Z. Con otras sustancias tengo otro discurso, pero con el alcohol Ya. no tengo ningún peligro porque me sienta fatal y tengo unas resacas terroríficas. Eso sí, ¿me preguntas por las benzodiazepinas? Pues a lo mejor ya nos ponemos todas a llorar y te digo otra cosa. La gente joven lo está afrontando de manera bastante distinta, ¿no? Sí. Tenemos datos de que la generación de Z bebe bastante menos, como un 20% menos per cápita de lo que bebíamos los millennials al final de nuestra adolescencia. Yo creo que es porque nos han visto, ¿eh? Ah, ¿qué? Porque nos han visto, claro. Y damos vergüencita. Es que lo que decías antes, por ejemplo, el after work. Yo el after work es que a mí es lo que cuento en el libro, me parece una forma de hacer horas extras que pagamos con nuestro hígado y nuestro dinero, que en realidad es... O sea, yo en el libro me preguntaba por qué bebemos como bebemos y es porque vivimos como vivimos. Claro. Y yo creo que la clave también, que tú lo planteabas ahora, Nerea, es que tengamos unas vidas que no necesiten anestesia. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer personal, que es muy fácil decirlo, pero yo creo que nuestra tendencia no tiene que ser evadirnos a través del alcohol o a través de las sustancias, sino construir una vida donde eso no nos haga falta. Y eso yo creo que es lo revolucionario, pensar, no es simplemente dejar de beber, que me parece una decisión perfecta, pero también tiene que ver con entender por qué lo hacemos y qué carencias estamos supliendo. Y esas carencias también están en nuestra mano y en la mano del colectivo de la humanidad, cambiarlo para que la vida no nos cueste tanto de subir y no necesitemos doparnos. Es que en realidad estamos haciendo un deporte que es vivir, que exige tantísimo esfuerzo que ni nos planteamos hacerlo sin dopaje. Exacto, y que hay que dar al botón de eject en un momento dado. Sí. Por la vía que sea. Bob, mira, la escritora Luna de Miguel, precisamente en una Sí. columna para El País, decía: yo estoy enferma porque si bebo siento que soy útil y guapa bebiendo, que solo voy a poder hacer el amor bebiendo, que solo voy a poder escribir bebiendo y que solo voy a poder ser una persona bebiendo. ¿Esto es un trabajo como progresivo? ¿Hay alguna forma, por así decir, no de aleccionar ni muchísimo menos, porque creo que es un proceso, insisto, personal de cada cual y en su circunstancia, pero ¿cómo podemos advertir? Porque es verdad que hay un paso mínimo, o sea, creo que si todos los días consumes una birra, eres alcohólico o alcohólica, pero ¿cómo podemos advertirlo para que nos resulte grave y no tan grave hasta el punto en el que pues parecen como las palabras de Luna de Miguel tan crudas? Yo creo que hay muchas formas, pero una de ellas es algo que está bien practicar en general en nuestra vida, y es que pensamos que nos apetecen cosas que en realidad no nos apetecen de verdad, sino que nos han impuesto el gusto, el criterio, incluso las cosas que nos gustan, los cuerpos que nos gustan, el sexo que creemos que nos gusta, es una imposición de estímulos externos que alguien nos ha colocado ahí. Entonces yo creo que está bien que nos demos cuenta de que en realidad el alcohol no nos apetece ni nos hace falta, pero que entendamos y que nos preguntamos y que nos preguntemos por qué lo estamos haciendo. Y si lo estamos haciendo para huir de lo que sea, habrá que enfrentar lo que sea sobrios, sobre todo porque es que bastante confuso es ya todo para pillarlo bolingas. O sea, necesitamos toda nuestra atención para entender el mundo. Entonces, si además lo hacemos medio intoxicados, todo es mucho más complicado. Si lo hacemos borrachas, pues nos vamos a perder la mitad de las cosas. También porque a veces no queremos entenderlas. Entonces yo creo que preguntarnos por qué nos apetece lo que nos apetece y hasta dónde es algo forzado por el entorno, por el capitalismo, por el sistema, también está muy bien para dejar de hacer cosas que además nos perjudican, porque no tenemos que olvidar que estamos hablando de alcoholismo social, como no simplemente como algo
que no está bien socialmente o personalmente, sino que es que perjudica seriamente nuestra salud. Por ejemplo, el momento en el que decido dejar de beber como bebía tiene que ver con mi propia dependencia física. Es decir, yo soy una persona que se mueve en silla de ruedas y que depende de los demás. Y yo un momento en el que pensé, es que los demás no tienen por qué comerse mis borracheras y mis idas al baño inestable y demás, porque tengo que considerarlos. Y entonces también eso iba en contra de esa sensación falsa de independencia que te da el alcohol. Esta cosa que tiene como de sentirte todopoderosa. Y no, cuando eres dependiente y te tienen que llevar a hacer pis o a hacer caca o a duchar o a la cama, te das cuenta de que estás bebiendo para que alguien soporte eso. Es decir, que eres como una borracha que está en la barra de un bar dándole la turra todo el tiempo a alguien que se está tomando un agua bichí. Entonces esto, pero en lo físico. Entonces para mí fue muy determinante darme cuenta de eso, y todos en el fondo somos personas dependientes. Entonces tenemos que entender quién está pagando nuestras borracheras. Esto es aplicable, por Dios, todo el mundo que nos está escuchando, esto es aplicable a todo el mundo, pero sobre todo a los hombres de la generación de nuestros padres, y aquí te incluyo, de los padres de las de 40 y de las de 35, que tienen entre 60 y 80 años, que son alcohólicos funcionales, Total. muy Sí. funcionales. Y que consideran, yo recuerdo mi padre me decía, no demonices el alcohol. Pero era muy difícil no demonizar el alcohol viendo los efectos que tenía sobre su salud y los efectos que tenía su salud sobre las personas que le acompañamos en toda su vejez. Y su caso no es excepcional, su caso es súper mayoritario. Esto es así, ¿no? Tú lo has dicho, no estamos hablando de lo que repercute el cuidado de una persona que se mueve en silla de ruedas, sino de absolutamente todo el mundo, y de cómo tratas tu propio cuerpo y cómo el trato a tu propio cuerpo según unas inercias repercute en toda la gente que tienes alrededor. O sea, trata tu propio cuerpo más o menos bien. Y hablas también... Claro, los puntales de todo esto es, vamos a pensar por qué no podemos soportar la realidad sin doparnos. Claro. Porque la realidad sin ningún dopaje a veces tiene una nitidez insoportable, ¿no? A veces no se bebe para pasarlo bien, sino para evitar el aburrimiento profundo de estos afterworks, el aburrimiento profundo de estos networkings, el aburrimiento profundo de las cenas familiares, y está normalizadísimo y metidísimo en nuestra vida, y además glamurizado en el audiovisual, que querría volver a esto. No hay ningún sentido crítico. En Estados Unidos se están planteando ya poner las etiquetas parecidas a las del tabaco en el alcohol, porque está comprobado que aumenta la posibilidad de tener cáncer, y aumenta mucho la posibilidad de tener cáncer de mama, que esto también explica el aumento de cánceres de mama en mujeres, porque hemos incorporado en nuestros hábitos en las últimas generaciones. También tú haces una reflexión sobre la brecha de género que hay en el consumo de alcohol, y cómo tus compañeras de trabajo, ¿no? Como las mujeres bebíamos, empezamos a beber para ser como integrarnos en los negocios. Porque tú has dicho algo, Inés, que, bueno, perdona, Nerea, pero Inés también dice cosas geniales, ¿eh? Pero en este caso ha sido Nerea, has utilizado un término que es muy habitual, que es el de alcoholismo funcional. Y yo creo que tenemos que reflexionar sobre ese término, porque en realidad alcoholismo funcional significa que seguimos produciendo, pero nada más. Pero las funciones de los seres humanos abarcan muchísimo más. Y el alcoholismo funcional lo que está diciendo es que seguimos siendo un elemento productivo en la cadena de montaje del capitalismo, pero es que somos mucho más. Es decir, alcoholismo funcional emocional no existe. Alcoholismo funcional afectivo no existe, porque no somos funcionales. Lo que pasa es que limitamos lo funcional a lo laboral, a lo productivo, y eso nos reduce a algo muy pequeño. En realidad es como, yo qué sé, emborrachar a un hámster para que siga dando vueltas en la rueda, pero eso no es lo que queremos, no queremos que sea nuestra vida.
Es muy aburrido, yo creo que además la pedagogía que se hace en torno a los consumos en general, o sea, quiero decir, es que es un proceso como muy interno porque tienes, como hablábamos al principio, todo muy en contra. ¿Hay una diferencia entre el uso y el abuso de alcohol? O sea, ¿hay términos medios para...? ¿Está definida esa línea? Claro, claro, es como... o sea, no sé si igual te descubres, como hablábamos con Javi Giner, siendo un adicto, Claro. porque no es la persona que consume, sino la que no puede dejar de consumir. De igual forma esto ocurre con el alcohol, o sea, hay una parte recreativa, ¿no? O sea, yo qué sé, histórica o algo que nos apetezca, aparte de lo que estamos hablando de la perspectiva de género, nuestras formas de relacionarnos, en las que si tú, por supuesto, tienes una cita Tinder con alguien o la rocías de alcohol o dices, claro, llevo 20 aburrimientos seguidos en los últimos 5 meses, yo no puedo ya sostener esto. Joder, o te sientes incapaz, tía, si es lo que decía. Sí, Ya. desinhibirte, Porque claro. claro, te sientes incapaz de afrontarlo sin un poco de ayuda. Claro, pero es que... Atontamiento. ¿Cuál es Ayuda, que nos ¿cuál es la ayuda. diferencia, por así decir, entre uso y abuso de alcohol? ¿Existe esto? Yo creo que no hay ninguna diferencia. Si usamos el alcohol para algo, ya estamos abusando. Ya estamos convirtiéndolo en una muleta que no nos hace falta. Es decir, es que lo que tiene que quedar claro es que no es que haya situaciones en las que necesitamos el alcohol. No, no lo necesitamos nunca, igual que no necesitamos un cigarrillo. Lo que necesitamos es tener una buena relación con nuestras vidas para que eso no se convierta en necesario y elegir mejor las citas de Tinder o aprender a disfrutar del aburrimiento de las cenas familiares a palo seco, A palo que muchas seco. veces cuesta, por supuesto que cuesta, pero es que con el alcohol tampoco es mejor. Es que yo creo que es una falsa sensación que tenemos. Es que en realidad con el alcohol lo único que hacemos es no darnos cuenta e incluso evitar una cena familiar, si estamos un poco bolingas, evitamos a lo mejor poder reconducir la conversación hacia lugares donde estemos todos cómodas. Entonces yo creo que utilizar el alcohol me parece, ¿sabes? Es como, yo siempre tengo la sensación de que el capitalismo nos genera unos problemas que el propio capitalismo trata de paliar con soluciones que también son capitalistas. Y en este caso tiene que ver con el alcohol. Es decir, no, la solución no es esta, la solución no es empapuzarte. La solución es, ostras, ver cómo puedes canalizar eso o tener el valor de no ir a esa cena. Pero yo creo que pensar que hay momentos en los que el uso del alcohol es necesario es una forma de entrar en una vorágine mentirosa muy preocupante. Es como si quedas con una amiga para charlar de cosas importantes y tienes que tomarte un vino o una cerveza, ¿no? Te puedes tomar un té buenísimo. Otra cosa es que, yo qué sé, a la gente le sirve cualquier vino, pero no le sirve cualquier té. Vamos a aclararnos. ¿Y tú qué haces trabajo creativo, Bob? Que te dedicas a pensar y a crear y a escribir y a hacer guiones. ¿Cómo ves la relación tan romantizada que hay entre la creación y el alcohol? Y que tenemos además muy presente, y ahí como que no termina de ser negativo, ¿no? Grandes escritores, Ya. Lucía Berlín, Marguerite Duras, Claro. Scott Fitzgerald, todos borrachos, Hemingway. Dices, y no sé, que es verdad, es que cómo hacemos para desmontar la idea y el mito y la romantización de que borracho puesto se hacen las cosas mejor cuando tienen que ver con la creatividad. Mira, yo cuando escribo siempre lo hago sobrio porque me parece que escribir es como conducir vehículos pesados. Tienes que tener toda la atención del mundo puesta ahí, igual que no te aconsejan ir bolinga para llevar un camión, un texto, un guión, una novela, es algo que pesa y que cuesta tanto de conducir como un camión. Y por otro lado, respecto a esos ídolos del alcoholismo, primero, mi primer consejo es, chicas, si un muchacho que conocéis os dice que le encanta Bukowski, huid. Ya, Que uno eso, que chicos, dice, claro. yo no soy muy de poesía, pero me encanta Bukowski, echa a correr. Y por otro lado, yo creo que Marguerite Duras, Lucía Berlín y Hemingway hubieran escrito mucho mejor sobrios.
Y hubieran sido mucho más felices, porque qué desgraciadísimas fueron Lucía Berlín y Margarit Duras, madre mía, que se echaban al vino desde las 9 de la mañana, siempre rascando dinero de los monederos, pobrecitas mías. Y habrían vivido más y habrían escrito, como tú dices, mejor, pero sobre todo más. Y a lo mejor, chicas, si hubieran ido de vacaciones, hubieran tenido buenas amistades, sí, pero también se lo merecían. O sea, al final todo lo que estamos hablando radica, yo creo, que es sobre lo mismo, que es la dependencia emocional en general hacia y la normalización. Sí, completamente, pero es que es muy difícil desvincular, y yo creo que afortunadamente es verdad que hay como una nueva generación con nuevos hábitos y nuevas tendencias en las que, pues eso, no estés fumando durante el embarazo y bebiendo durante el embarazo una botella al día de vino. Entonces, evidentemente eso ayuda, porque al final la réplica que, o sea, yo para mí todo el rato reside en cuanto a hábitos y cosas así, en las edades tempranas. O sea, no solamente que intercedan tus entornos más próximos, sino que es ser el guay, ¿no? O sea, las dependencias emocionales del mecenazgo hacia los grupos sociales. Y hay algo que es la brecha de género que tú decías antes. O sea, el otro día estaba viendo la tele y haciendo zapping, porque es que a mí a veces me gustan estas cosas, igual que esta mañana he visto a Carlos Alsina hacer un anuncio, chicos, con un elefante, diciendo, ¡ay, el elefante dentro de la habitación! Con Carlos Alsina. Y he dicho, ¡qué miedo! Pues vi el otro día Telemadrid, ¿vale? Entonces, Telemadrid, que es otro pequeño terror nocturno, que te deja así como la cara... Atracción al abismo. Como si tuviese un MK Ultra absoluto. Se hablaban del el refuerzo que se está haciendo por una asociación de mujeres del vino, que directamente es así, se llama así, Mujeres del Vino. Parida en las mierdas, ¿no? En la que se está instigando que seamos las mujeres las que sepamos identificar pues esas notas del vino en las que tenemos, parece ser que, pues mayor desarrollo gustativo en torno pues a las, pues eso, los sabores o las cosas que generan o las redondeces en boca, y entonces ya se hacen, claro, o sea, el capitalismo, como tú decías antes, ya ha hecho una estructura en la que si ya va viendo que pierde de un lado, dice, lo tengo que generar de otro. Claro, o sea, radical. Hay clubes de bebedoras, lo cual, por otro lado, te diré, no me extraña, porque las junteras cuando te las haces con Paco el de turno, que te cuñadea todo el rato, en plan, ¿tú qué vas a saber? Pues entiendo que haya estos refugios, pero claro, a la vez es como... chicas, no podemos estar ahí, pero me llamaba la atención. Lo de la redondez en boca es un poco como que te guste Bukowski, ¿no? Es red flag total, una persona... Usted me dirá, claro, o sea, yo casi que ya hoy por hoy ya estoy prefiriendo, chicos, que alguien me diga, me gustan los libros de autoayuda, me gusta Sally Rooney, y yo decir, hombre, pero por favor, qué alegría es esta, que oyen mis oídos. Pero es verdad que el sesgo de género que ha hecho que nos incorporemos masivamente al alcohol, porque el alcohol antes estaba como en plan de sé un buen macho, bébete tu whisky on the rocks. ¿Crees que se está desdibujando cada vez más o esto sientes como que sigue vigente? O sea, por ejemplo, el ocio que tú practicas o con la gente con la que tú sales, a día de hoy, ¿toda participa de la fiesta del alcohol o no, se ha reducido? Cada vez menos, cada vez tengo menos amigues que beban. O sea, cada vez también tiene que ver con la edad que vamos cogiendo y que hay un momento en el que también tienes que calcular el tiempo de disfrute versus el tiempo de sufrimiento posterior. O sea, si al final te lo pasas bien 3 horas y estás padeciendo 48, pues acabas concluyendo que no merece la pena. Y creo que el sesgo de género es verdad que se está desdibujando en el consumo, pero no en las consecuencias del consumo. Es decir, es muy distinto lo que pasa con los señoros cuando beben de lo que pasa con las señoras cuando beben. Es decir, ahí hay algo que es verdad que muchas veces se justifican cosas con el alcohol, ciertas violencias machirulas, pero que no sucede en el caso de las mujeres. Entonces, no es el alcohol, son ellos. Entonces... A ver, creo que hay que pensar sobre eso pero también a la vez piensa que el lema feminista sola y borracha quiero llegar a casa también está hablando de un consumo de alcohol no positivo, pero tiene que ver con la libertad. Pero ¿por qué estamos de nuevo, como si fuéramos discípulas malas de Ayuso, asociando libertad con alcohol y con bares? Libertad son muchas más cosas, es decir, que puedas llegar sola y desnuda a tu casa si te da la gana. Pero a lo mejor no tenga que ser sola y borracha. Pero por el componente que tiene eso, es decir, entiendo el significado, pero estamos volviendo a utilizar los términos, creo que de un modo incorrecto. Sí, como entrando en el mundo de la...
Bueno, entrando en el mundo de la desinhibición, del ocupar el espacio público a través de lo tradicionalmente masculino, ¿no? Yo también quiero ocupar el espacio público así. Aún así, creo que la gran brecha está en... A mí me ha salvado estas Navidades una mala analítica de una amiga mía, ¿vale? Ajá. O sea, que se la hizo en diciembre, le salió una mierda y entonces esta Navidad se ha bebido poquísimo en mi pandilla, que es con la que paso las Navidades. Claro. Claro, las mujeres también... Creo que tenemos más autoconciencia de la salud y esto es un beneficio colateral de algo que en realidad es pernicioso, que es que tenemos una sombra, la presencia, la premonición de que no nos van a cuidar. En cambio, estos hombres de las generaciones anteriores, la generación de nuestros padres, daban por hecho que, bueno, que podían destrozarse el cuerpo, hacer lo que quisieran. También su autopercepción, la self-awareness, que dice soy una pringada, siempre es menos vigilante que la que tenemos nosotras sobre nosotras mismas, entonces una borrachera rara vez les puede llevar a acabar descuartizados en una cuneta. Exacto. O solos yendo a hacerse unas colonoscopias, ¿no? Entonces, también la brecha de género está por ahí, ¿no? En la autoconciencia de la salud. Bob, tú cuenta alguna anécdota a la que te haya llevado el alcohol que hayas descubierto cuando escribiste como Las Grecas, porque hay muchas voces ahí, está la tuya entrelazada con muchas otras, y tráenos ahí un par. Sí, mira, yo comienzo con una historia que me sucedió en una boda en la que estuve, que se celebró en la casa de campo, y yo me emborraché tantísimo que hubo un momento en el que tuve un flash de lucidez y pensé, ya le he tirado una copa al echarme una chica encima, he llamado puta a otra, digo, creo que es el momento en el que debo abandonar esta fiesta. Pero yo no pensaba que estaba en la calle Alcalá, no en la casa de campo, con lo cual yo salí del restaurante y me caí porque iba muy borracho y me quedé dormido en el suelo, con un 7 en el pantalón de un traje monísimo que llevaba, y me despertó una travesti de la casa de campo, encantadora, menos mal, echándome agua en la cabeza y preguntándome, ¿tú estás bien? Yo todavía no sé cómo llegué a mi casa. Y ahí yo me moría de miedo. Y luego yo he llegado a batir mi propio récord de dry martinis con 17 dry martinis, que me llevaron a un lugar del que no tengo ningún recuerdo, y me di cuenta de que había un montón de razones, incluso 17, que son las que además enumero en el libro, que me llevaron a hacer esto, y ninguna de ellas era que me apeteciera un dry martini, porque en realidad es como beberte atascador de tuberías, que esa es otra cosa. El empeño que tenemos en que nos guste algo que cuesta que nos guste. Es decir, ¿por qué tenemos que educar nuestro paladar y nuestro estómago a algo que obviamente desde lejos y las primeras veces te está advirtiendo que es algo desagradable? Es decir, es una cosa como tan humana de quererle cambiar las propiedades a las cosas. Yo además, fíjate, yo este libro lo empiezo a escribir y empiezo con una cita, o con una referencia, cuando yo viajaba muchísimo a Noruega, y en el idioma noruego hay un verbo que significa beber hasta cagarte encima en una sola palabra, que me parece una economía del lenguaje fascinante. Sí, muy específica. Sí, y la gente en Noruega se llama no me acuerdo de cómo era la palabra, pero se llama para quedar para eso. Y quedamos hoy para beber hasta cagarnos encima, cosa que no me parece muy apetecible como plan. Pero en cambio está asumidísimo. Parafilias. Claro, entonces yo creo que todos hemos vivido y hecho cosas con el alcohol que en algún momento nos parecieron divertidas, pero que dejan de serlo. Y hay una frase que yo cito en el libro de Dorothy Parker, que era una borracha ilustre también, que ella en un momento de su vida dijo: el alcohol ha dejado de ser divertido. Y yo creo que de eso también tenemos que fijarnos. Hay un momento en nuestra vida en el que no es solo que el alcohol no sea necesario, es que ni siquiera es divertido, porque tiene unas consecuencias que son incompatibles con una vida tranquila que queramos vivir. Hay muchísimo estigma también, y mucha pregunta y mucha vigilancia alrededor de la gente que deja de beber. Claro. Sí, yo tengo una... ¿tú no bebes? Bueno, mi O sea, mejor amiga también, ellos no... Andrea no bebe. Andrea no bebe.
y le pregunta a todo el mundo. Todo el mundo le ¿por qué pregunta no que qué te bebes? pasa lo primero, o sea, como si tuviese un problema, cuando la pregunta que tendrías que hacerle es en plan de, bueno, no sé si sabías que el alcohol es un problema de salud pública que acarrea más de 60 enfermedades Sí. o que causa más daños que la heroína y la cocaína. En vez de hacer eso dice, pues porque no quiero. Qué rara. O sea, no sé si a ti eso también te pasa. No me fío de la gente que no bebe. Claro, no me fío de la Eso es gente que... terrible. Eso es Claro. tremendo. Pero fíjate que tiene algo de lógica, porque en el fondo ese beber grupal tiene que ver como con una especie de conjuro, con una especie de Sí, de ritual de compromiso. ayahuasca, claro. Exacto. Y entonces, si alguien en ese ritual no bebe, está rompiendo el circuito energético. Entonces Claro. sientes que hay alguien juzgando, que además los que no bebemos cuando los demás beben, no juzgamos tampoco. Simplemente muchas veces soportamos, pero sin juicios. Pero es verdad que se rompe la cadena. Entonces yo creo que lo interesante es que se planteen, o sea, ¿de verdad necesitáis poneros chuzos para establecer esa cadena? O sea, realmente nuestras relaciones sociales y emocionales son tan frágiles como para necesitar alcohol que las engrase, porque yo creo que no. Yo creo que una buena conversación con una amiga ha de hacerse sobria, porque captas muchos más matices y sobre todo te acuerdas al día siguiente. Qué interesante Que es todo fundamental esto. para Joder, digerirla. Bob, la verdad es que nos has dejado todos los pelos de punta, o sea, todos los vellos en pie. O sea, Jo, de qué verdad, lindas muchísimas gracias por todas estas palabras, por todos estos consejos, porque además en este 2025 nosotras, sin ser grandes fans de la checklist de propósitos, yo creo que estamos intentando precisamente atacar o, bueno, pues enfrentar la audiencia con, bueno, pues con datos de estas características, que desde lo individual podemos hacer mucho, porque sí que es cierto que lo más inmediato sería Sobre todo por reflexionar. ti misma con Correcto. esto. Desde lo más inmediato Sí. sería reflexionar de los lobbies, el lobby del alcohol en España, que además tiene como mucha palanca. Se han intentado forzar, como se forzaron la ley antitabaco, Sí. pues la ley antialcohol, por así decir, y no ha habido forma, porque son tan cooperacionistas del sistema, en plan de no os preocupéis, que nosotros lanzamos bien los mensajes, que nosotros ponemos la FABE, esta como se llame, la asociación, nosotros pondremos medios en el caso de los... Y nadie pone medios y al final la gente no sabe lo que es un consumo responsable o moderado más allá de Y no- la etiqueta. Y no solo eso, Inés, o sea, también hay que pensar que no solo son un lobby, sino que además en muchos casos en los medios de comunicación son el principal anunciante. Claro, es claro. decir, no, yo creo que aquí sí hay una censura empresarial por la cual hay medios que obviamente si viven de anunciar bebidas alcohólicas que cada vez tienen un circuito más reducido para anunciarse, pues no van a hablar no van a hacer artículos sobre dejar de beber porque los anunciantes justamente están pagando un medio para que esto no se haga. Y esto me parece muy importante. Y de hecho hay una cosa que a mí me tiene fascinado en la tele y son los anuncios de bebidas sin alcohol, de whisky sin alcohol, de ginebra con alcohol, que en el fondo nadie se toma un whisky sin alcohol porque le apetece. Lo que están haciendo en realidad es seguir publicitando su marca y ese deseo de beber, pero a través de una triquiñuela legal que es hacerlo con la misma imagen de marca, con los mismos estímulos, con las mismas asociaciones de imagen y de emociones, pero con una bebida que teóricamente es legal, que es una ginebra sin alcohol o un whisky sin alcohol, pero que en el fondo lo que está anunciando es una ginebra o un whisky. Claro, y que es lo que mueve toda la pasta, porque vamos, o sea, yo Exacto. misma publicito o he publicitado festivales donde una marca principal era la que sostenía o patrocinaba o patrocina bueno, los todos alcoholes. los- O sea, es que son todo, o todos sea, es que los está en todas festivales de la claro, está en todas música. partes. Es como la lista de sionistas, Sí. la lista de sionistas en plan de Nestlé, bueno, pues venga, nos Venga, quitamos te has el visto Nestlé. decir, ay, tienes uno que se te ha caído un sionista. Ay, hay un se te ha sionista caído debajo de la- el pendiente de la sionista, mesa. claro, es que es todo, o sea, es todo. Entonces, bueno, Sí. pues por eso mismo instamos, que yo creo que nos ha servido mucho tu testimonio, Bob, a que, bueno, pues hay una reflexión individual. O sea, ¿por qué estoy echándome Claro. esta cerveza? ¿Por qué hoy martes, sin venir a cuento, me voy a poner yo hasta el culo? O sea, pues efectivamente, a lo mejor lo que tengo que hacer es reducir mi nivel de tragadera respecto de mi trabajo o respecto de no estoy pudiendo pagar el alquiler, pues a lo mejor tengo que tener una movilización hacia otro lugar, no hacia la La frase de evasión. ahogar la pena, ¿no? O sea, Claro. no, ahogar la pena, eso es, que ahogar, acaban es aprendiendo posponer a el nadar. problema, pero el problema sigue persistiendo. Las penas nadan. Yo creo que además tiene... Claro. Las penas O sea, flotan. con lo que tenemos que pensar un poco, a mí esta imagen siempre me ha servido mucho, es
¿con qué me he manchado que tengo que limpiar con alcohol? Pues vamos a ver la mancha, con qué me la he hecho para intentar no volverme a manchar, que no haya que eliminarla con alcohol. Maravilloso, maravilloso. Con eso nos quedamos en esta conversación. Además, es que se ha hablado de absolutamente todo lo que atraviesa la vida de la gente. Se ha hablado de sesgo de género, se ha hablado de cuidados, se ha hablado de lo insoportables que son los curros, de lo insoportables que son las familias, de aburrimiento. Y sesgo de clase. Sesgo de clase, absolutamente, total. De salud, de muchísimas cosas. De lobbies, de intereses económicos. Todo eso está atravesado por el alcohol, hijas de mi vida. Esperamos que os haya servido, que no os haga sentir culpables. Haced lo que buenamente podáis, que es lo que siempre os decimos y lo que hacemos nosotras también, que de vez en cuando todavía nos echamos una caña. Pues sí. Y un vinejo. Un gin tonic no, porque yo vomito las entrañas después, la verdad. O sea, yo ya, de eso como desde los 27 años, dije, esto se ha acabado. Pero bueno, con que las reflexiones no se hagan desde el juicio, sino desde el autoconocimiento de las cosas, hija, y ya está. Y si estás en un periodo en el que a lo mejor estás al lado de alguien pues que está transitando pues un estado de adicción o saliendo de un estado de adicción o lo que sea, pues hija, pues mucho ánimo también, porque hay muchísima gente en esto. Sobre todo, lo más fácil de todo que te puedes llevar de este podcast de hoy, de este episodio de hoy con Bob Pop, es que si alguien se pide el agüita con gas o la cerveza sin alcohol, tú te haces la normal. No, te pongas pesada, por favor. Porque uno bebe para quitarse la sed, que es una cosa que no se nos tiene que olvidar. Bob, te queremos gracias, mucho, Bob. muchísimas gracias. Volverás a hablar de cualquier otra cosa porque cuando siempre queráis. es un gusto escucharte y siempre nos dejas unas super frases, unas super barras y eres un encanto. Y a vosotras, hasta la semana que viene. Pues que nos vemos la semana que viene, queridas, efectivamente, y a todo el equipo que lo hace posible, pues también siempre. Hija, que ya estamos en el 2025, otra vez, como si hubiese pasado ya. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.